Bueno, entonces, entrando en el capítulo 5, vamos a hablar de la madurez de la deuda pública. Este capítulo tiene dos secciones. Básicamente, el modelo que nos permite hablar de lo que queremos decir y el modelo con esteroides, ¿cierto? Pero son, digamos, la misma cosa. Vamos a ver el modelo sencillo, que nos permite ver toda la intuición. ¿Por qué está el otro modelo en el libro? Les cuento para que sepan. Porque es un modelo que Lucas y Stocky desarrollaron y que en este contexto discuten el efecto que tiene sobre cómo la madurez de la deuda pública puede servir para el problema de inconsistencia temporal. Y es muy influyente en macroeconomía porque se usa para muchas otras cosas. Entonces, como otros pedazos de este libro, son cosas que Gustavo y yo hicimos para nosotros entender los papers, y creo que finalmente es una exposición que ayuda a entender el paper. Entonces, para que sepa, digamos, si algún día se encuentra una cosa que está basada en Lucas y Stocky, vean este capítulo primero que de mirar el paper y después sí lean el paper. Pero para efectos de lo que queremos aprender en el curso, realmente no necesitamos ir a los esteroides. Lo que yo quiero transmitir de economía se transmite perfecto y de hecho casi que más transparente con el modelo de 3 periodos. Entonces vamos a mirar el modelo de 3 periodos sin incertidumbre en lugar del modelo de infinitos periodos con riesgo de Lucas y Stocky, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Básicamente, vimos cómo había problemas de inconsistencia temporal en la política económica. Vamos a hablar aquí de otro problema de inconsistencia temporal y vamos a hablar de cómo la madurez de la deuda pública puede ayudar un poco a resolver ese problema de inconsistencia temporal. Entonces, el modelo es bastante sencillo. Vamos a suponer el modelo mínimo que me permita hacer un análisis de madurez de la deuda pública. ¿Qué quiere decir madurez de la deuda pública? Cuando se me vence la deuda y tengo que pagar las obligaciones que tengo. Mínimo modelo que necesito para poder hablar de madurez es 3 periodos, para que haya más de un posible vencimiento. La deuda que emito hoy se vence mañana y la deuda que emito hoy se vence pasado mañana. Es el mínimo número de periodos que necesito para eso. Además, vamos a suponer que hay perfecta certidumbre, lo cual obviamente es una simplificación porque puede haber incertidumbre sobre qué necesidades de gasto y otras variables de la economía habrá en el futuro. Pero para lo que queremos transmitir no necesitamos meter incertidumbre para transmitir la idea. Y vamos a suponer que hay dos tipos de deuda. Entonces, la de corto plazo la emito en un periodo y tengo que pagarla en el siguiente. Entonces, como aquí hay 3 periodos, hay 2 momentos en que puedo emitir deuda de corto plazo. La que emito en el periodo 1 y pago en el periodo 2, la que emito en el periodo 2 y pago en el periodo 3. De largo plazo, solamente hay una, que es la que emito en el periodo 1 y no pago en el periodo 2, sino pago en el periodo 3, la que pago 2 periodos adelante. Entonces aquí tenemos 2 madureces de la deuda pública, la deuda de un periodo y la deuda de 2 periodos. La de un periodo la llamamos de corto plazo, la de 2 periodos la llamamos de largo plazo. De esto no es más. Entonces, veamos en este contexto cada uno de los agentes de la economía. Las empresas, aburridísimas, facilísimas para ustedes a esta altura. Empresas que solamente producen a partir de trabajo, YT es igual a LT, no hay capital, operan en condiciones de competencia perfecta, por lo tanto se le va a pagar el producto marginal al trabajo, por lo tanto el salario va a ser 1, y cuando yo multiplico 1 por la cantidad de trabajadores me va a dar L, que es el mismo producto, entonces todo el producto se me va a remunerar trabajadores, 0 ganancias, ¿listo? Ya. Nada interesante, el modelo más sencillo posible, digamos, de firmas que podamos imaginarnos. Bueno, hogares un poquito más interesantes. Entonces, los hogares van a valorar el ocio y el consumo, aunque en el primer periodo vamos a suponer que no valoran el ocio. Vamos a suponer que en el primer periodo la gente, pues, básicamente no le duele el trabajo, entonces está dispuesta a ofrecer sus unidades de trabajo inelásticamente full, ¿cierto? Pero después, con los años, ya le empieza a doler el trabajo y entonces valora el ocio. Entonces, de ahí en adelante, en el periodo 2, en el periodo 3, tiene unos costos. Eso no es importante, simplemente todas simplificaciones de cosas que no iban a ser importantes para el análisis, las quitamos para quedarnos solo con la esencia de lo que realmente importa para el análisis. Y la otra cosa que simplifica el asunto es que en el primer periodo, cuando solamente valoro el consumo y no valoro el ocio, suponemos que la utilidad es lineal en el consumo. En los demás periodos, que voy descontando una tasa ρ, utilidad del consumo menos desutilidad del trabajo. U para utilidad del consumo y B para desutilidad del trabajo. La función U es una función creciente y cóncava por los supuestos de utilidad marginal positiva pero decreciente. Y la función de utilidad V es una función creciente y convexa porque estamos hablando de un mal que es el trabajo y entre más esté haciendo de ese mal,
más unidades de ocio estoy sacrificando, me estoy quedando con las unidades de ocio que más utilidad me daban. Entonces, cuando estoy a niveles muy altos de trabajo, es mucho más costoso incrementar un poco más el trabajo, porque implica renunciar a las primeras unidades de ocio. Es decir, que el hecho de que supongamos que B' sea positiva para el trabajo es la otra cara de la moneda de que el ocio tiene utilidad marginal decreciente. Vamos a mirar los temas a lo largo de los periodos, entonces vamos a querer pensar en cómo se ve el problema desde el punto de vista del periodo 1, que es esta función B1, y luego vamos a querer pensar, bueno, y si llegamos al segundo periodo, ¿cómo se ve el problema desde el periodo 2? Y esa va a ser la función B2. Pues ya cuando estoy parado en 2, la utilidad que me queda por gozar es UC2 menos BL2 más el valor descontado de UC3 menos BL3. Este modelo lo usamos ya de ocio-consumo cuando estábamos viendo la microfundamentación del modelo de suavización tributaria, en donde decíamos que los hogares valoraban el ocio y en ese contexto, un modelo muy similar, dedujimos cómo la maximización de la utilidad de los hogares conducía a tasas constantes de tributación que implicaban suavización tributaria, porque tasas constantes de tributación implicaba más deuda cuando había más gasto, más deuda cuando había menos PIB. ¿Sí? Ahí fue que lo usamos. ¿Sí? ¿Por qué usted usando este modelo? Es el modelo más sencillo que tiene los ingredientes de lo que quiero transmitir. Que lo que quiero transmitir es que haya más de 2 periodos para poder hablar de madurez de la deuda pública, que haya tributación y que esa tributación sea distorsionante. Entonces estoy metiendo unos impuestos sobre el trabajo que van a ser importantes sobre las distorsiones y en esencia no mucho más que eso. Y en ese contexto ver cómo las decisiones del gobierno pueden ser importantes y pueden tener también enfrentar problemas de inconsistencia temporal. En general, cuando estemos pensando en los problemas de tributación del gobierno, normalmente planteamos el problema como si fuera un problema de información, digamos un problema dinámico en donde el gobierno primero decide algo y luego los hogares actúan, de manera que el gobierno anticipa cómo sus decisiones afectan el comportamiento del hogar. Entonces, en general, cuando estamos resolviendo ese tipo de problemas de tributación óptima, esa es la secuencia que asumimos, que los gobiernos anticipan cómo es que van a reaccionar los hogares. ¿No? Bueno. Pero digamos que yendo en la misma línea de Sara, uno no puede como quitar el elemento del ocio, grabar el consumo y obtener las mismas distorsiones y hacer también el resultado. Tengo que pensarlo. No sé si sale tan obvio. Puede que sí. Puede que si yo considero otro impuesto distorsionante y no sobre el trabajo, sino sobre el consumo, también tenga efectos similares. Pero me tocaría resolverlo para saber. ¿No? Ahorita podemos pensar cuando estemos en la solución si puede haber algo similar. Pero es posible que sí, buen punto. Bueno. Ahora, lo que vamos a plantear es, ya planteamos la función de utilidad vista desde el punto de vista del periodo 1 y desde el punto de vista del periodo 2. Ahora queremos construir las restricciones presupuestales de cada periodo y cuando haga la restricción presupuestal instantánea de cada periodo, las puedo combinar para conseguir las intertemporales. Si combino las de los periodos 1, 2 y 3, consigo la intertemporal de todo el periodo del hogar. Si ya estoy parado en el periodo 2 y combino las del periodo 2 y 3, pues es la intertemporal de lo que queda para la economía. Entonces construyamos las de todos los periodos. Entonces, en el periodo 1, por un lado desde el punto de vista de los ingresos, como el hogar no valora el ocio, pues va a trabajar toda la unidad de trabajo que tiene para trabajar. Y le van a pagar un salario 1 por la forma como supusimos que eran las empresas. Luego el pedazo de los ingresos que está en la parte de abajo en la diapositiva en el lado izquierdo es fácil, es 1. El pedazo de los gastos, ¿cómo va a ser? Entonces, básicamente lo que vamos a suponer es que el hogar puede consumir o puede prestarle al gobierno, ¿cierto? Puede consumir o puede ahorrar, y ese ahorro de una vez estamos suponiendo que es préstamo al gobierno porque aquí no hay nadie más a quien prestarle. Entonces la parte del consumo es fácil, C1, pero la parte de los préstamos al gobierno van a incorporar el tema de madurez de la siguiente manera. Entonces, vamos a suponer que uno puede comprar
unidades de deuda en el periodo 1 que se pagan en el periodo 2. Si la tasa de interés que prima entre los periodos 1 y 2 es R2, entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada B unidades de deuda que yo consiga hoy, mañana me van a dar B por 1 más R2. Pero aquí voy a hacer un truco de notación para que se nos simplifique el álgebra luego. Y es que voy a pensar en el hogar de una forma un poquito distinta. Y es que el hogar no va a comprar B unidades de deuda hoy y mañana le van a dar B por 1 más R2, sino que va a comprar B sobre 1 más R2 unidades hoy. Y entonces, ¿cuántas les da mañana? B. B sobre 1 más R2 por 1 más R2. ¿Sí? Entonces, el B minúscula me captura esa deuda de corto plazo. Y el B mayúscula es la misma lógica, pero esa no me la van a pagar mañana, me la van a pagar en 2 periodos, en el periodo 3. Entonces, por cada B mayúscula sobre 1 más R2 por 1 más R3 unidades de deuda que yo compre hoy, ¿cuánto me van a dar en 2 periodos? Pues eso mismo, pero tiene que ser multiplicado por la tasa de interés que hubo entre 1 y 2, que es 1 más R2, y por la tasa de interés que hubo entre 2 y 3, que es 1 más R3. O sea que ¿cuánto me van a dar? B mayúscula. Entonces, esa es la restricción del primer periodo. ¿Sí? ¿Por qué era igual a 1 los ingresos? Porque yo tenía que, los únicos ingresos que yo tengo son de mi trabajo y que voy a trabajar el 100% del tiempo porque en el primer periodo yo no tenía costos del trabajo. No valoraba el ocio, entonces trabajaba full time. Y como trabajo 100% del tiempo y el salario era igual a 1, entonces mi ingreso es 1 por 1 igual a 1. Y el salario era igual a 1 por lo que las empresas tienen Y igual a L y operan en condiciones de competencia perfecta, luego la productividad marginal del trabajo es 1, luego el salario tiene que ser 1 y para que haya 0 ganancias, etc. Muy bien. ¿Por qué tienes en cuenta también R2? Porque uno tiene que hacer el interés compuesto que va a haber a lo largo de 2 periodos, ¿cierto? Entonces, yo, digamos, no me lo van a devolver en el periodo 2, me lo van a devolver en el periodo 3. Pero si me lo fueran a devolver en el periodo 2, ¿yo qué tendría? Que yo compré hoy B sobre 1 más R2 por 1 más R3. Si me lo fueran a devolver en el periodo 2, me tienen que dar eso por 1 más R2. Eso es lo que me tendrían que dar en 2. Es la cantidad de plata que yo tendría en 2. Pero además no me la van a dar en 2, sino que eso que me tendrán que dar en 2, me lo tienen que dar rindiendo hasta 3. O sea que eso tengo que multiplicarlo a su vez por 1 más R3. Y entonces al final, pues yo tengo que lo que me van a dar en el periodo 3 es igual a B. Entonces simplemente es porque estoy componiendo el interés que hay a lo largo de 2 periodos. ¿Sí? Ahora veamos en el periodo 2 cómo es la restricción presupuestal del hogar. Entonces, en ese periodo 2 ya el ocio se valora, en ese periodo 2 se cobran impuestos y en ese periodo 2 yo obtengo el repago de la deuda de corto plazo que pedí el periodo anterior y también podría decidir ahorrar otro poquito en deuda de corto plazo porque todavía queda un periodo más. Entonces, ¿cómo vamos a capturar eso? Por el lado de los ingresos que tengo, todo lo que no me cobren de impuestos de mi ingreso laboral, en donde ahora ya no va a ser 1, sino yo voy a escoger una cantidad de L2 que puede variar según qué tanto valor el ocio. Entonces, L2 por 1 menos tau 2 es el ingreso neto de impuestos laboral que tengo. B es lo que me devuelven hoy por los B sobre 1 más R2 que yo presté ayer. Me tienen que reconocer hoy B. Y esos son mis ingresos. ¿En qué me lo va a gastar? En consumir en este periodo y podría prestarle al gobierno para que me pague mañana. Usando el mismo truco de notación que estamos usando hasta ahora, vamos a decir, si yo le presto B minúscula moño sobre 1 más R3 al gobierno hoy, ¿cuánto me va a dar mañana? B minúscula moño, que es este B minúscula moño sobre 1 más R3 multiplicado por los intereses que me tienen que reconocer mañana, 1 más R3. Listo, y la del tercer periodo, sí. O sea, si los ingresos que estamos obteniendo por la deuda que tiene solo un periodo de plazo, la estamos volviendo a invertir en el segundo periodo, ¿cuál es la diferencia si una vez en el primer periodo mandamos todos nuestros ingresos a la deuda de plazo de 2 periodos? Sí, pero usted no necesariamente va a hacer eso. Digamos, yo
cuando estoy, hay un punto válido de lo que usted está diciendo, es que cuando yo estoy en el periodo 1, yo podría ya lograr la asignación exacta que quiero de recursos entre los periodos 2 y 3, mandando cierta deuda 2 y mandando cierta deuda 3 para el ¿cierto? Entonces, eso desde el punto de vista del hogar. El hogar no necesita bemoño, en cierto sentido, el hogar, ¿para qué se pone a hacer bemoño? Si se puso a hacer bemoño es porque cambió de opinión. Y de hecho aquí vamos a darnos cuenta que el hogar no va a querer cambiar las decisiones, pero el gobierno sí. El gobierno sí va a tener un incentivo a decir, oiga, esta vaina que yo había planeado entre 2 y 3 de golpe la quiero hacer diferente. Y va a estar en el centro del tema de la inconsistencia temporal. Así que su observación es bien útil porque aquí esto nos dice, oiga, pero ¿para qué carajos estamos usando bemoño si yo ya tenía suficientes instrumentos para distribuir los recursos como yo quisiera entre 2 y 3? Tenía una deuda a corto plazo para mandar algo de hoy para mañana y tenía una deuda de largo plazo para mandar algo de hoy para pasado mañana. Entonces, ¿para qué uso bemoño que me pasa de mañana a pasado mañana? O sea, ya mañana ya todo estuvo hecho. Entonces, en el caso del hogar, eso va a ser relevante, que tenga o no tenga bemoño le va a dar lo mismo, pero en el caso del gobierno no va a ser relevante. Bueno, ahora sí, entonces pasando al tercer periodo, el tercer periodo tiene una restricción presupuestal muy fácil, porque como se acaba el mundo, lo único que hay que hacer es consumir C3. ¿Y con qué se consume? Con toda la parte del ingreso laboral que no me hayan quitado en impuestos, con lo que me dieron B mayúscula de la deuda a largo plazo que yo había dado desde el periodo 1 y que me devuelven en el periodo 3, más el bemoño que yo pude haber prestado en el periodo anterior y que me devuelven hoy. ¿Sí? Entonces esas son las 3 restricciones presupuestales para cada uno de los 3 periodos. Habiendo hecho eso, entonces podemos encontrar las restricciones presupuestales desde el punto de vista del periodo 1, que viene de combinar restricción presupuestal del periodo 1 con restricción presupuestal del periodo 2 con restricción presupuestal del periodo 3, o la restricción intertemporal vista desde el punto de vista del periodo 2, que viene de combinar la restricción presupuestal del periodo 2 con la del periodo 3. Eso exactamente es lo que está haciendo esta diapositiva. Cuando vemos la del periodo, la restricción presupuestal intertemporal para los 3 periodos, vemos una expresión que la habíamos podido sacar por pura lógica también muy sencilla, y es el valor presente de mis ingresos, que son ¿qué? 1, que es lo que gano de ingresos laborales en el primer periodo, más el valor descontado por las tasas de interés pertinentes de los recursos de ingresos laborales que va a tener en los periodos 2 y 3 netos de impuestos, tienen que ser igual a mi consumo en valor presente, el del 1 y el del 2 y el 3 descontados por las tasas de interés pertinentes. ¿Cómo llego a esa ecuación? Simplemente enchufando las B's de un lado en el otro en las 3 ecuaciones que ya vimos antes, las de los 3 periodos. En esa primera restricción no aparecen las deudas por ningún lado, porque las deudas simplemente llevan recursos de un periodo a otro y no agregan ni restan en el valor presente. Ahora, cuando me paro en el segundo periodo y combino las restricciones de los periodos 2 y 3, tengo que pensar en cuál es el valor presente neto de los ingresos cuando yo pienso que estoy en el periodo 2 y cuál es el valor presente neto de los gastos cuando estoy parado en el periodo 2. Pues de los gastos es muy fácil, lo que me queda por consumir es C2 más C3 sobre 1 más R3. Pero lo que tengo de recursos, ¿qué son? Pues los ingresos laborales de hoy y de mañana descontados, pero aquí sí aparece una deuda. Aquí aparece los bonos que tengo hoy, que me están pagando hoy, y los que me van a pagar mañana traídos a valor presente. Entonces fíjense que ahí sí aparece la deuda. ¿Por qué esta deuda sí aparece y no se va, no se cancela cuando combino las restricciones presupuestales? ¿De cuándo traje estos recursos? ¿Son de qué periodo? Del primer periodo. Es una plata que yo separé en el primer periodo y por lo tanto, como yo aquí no estoy combinando el primer periodo, es una plata que yo heredé del primer periodo. ¿Qué heredé del primer periodo? La deuda de corto plazo que decidí prestarle al gobierno, que me va a pagar hoy, y la que me va a pagar mañana. Son los recursos que guardé. Son como los activos con los que llegué yo al periodo 2. ¿Con qué activos llegué? Con lo que el gobierno me va a dar hoy y con lo que me prometió que va a dar mañana, lo traigo a valor presente. Entonces esos no se pueden ir cuando yo combino 2 y 3, porque sí son recursos netos. Por estructura de madurez me refiero a los diferentes plazos que tiene la deuda. Entonces el hecho de que yo tenga alguna deuda que va a ser de corto plazo y una que va a ser de largo plazo. Y deuda es cualquiera de esas deudas. O sea, hay diferentes tipos de deuda, pero ahora hay, digamos, ahora hay una estructura de madurez en el sentido de que hay deuda de 2 tipos de vencimientos.
En los modelos que hemos visto hasta ahora, pues eso no era relevante. La deuda era la misma cosa siempre. ¿Sí? Pero con respecto a la pregunta del demonio, yo al final se lo necesitaría en el segundo periodo porque como eso va a depender de qué tantos activos llegué, qué tanto yo trabajé y por lo tanto qué tantos ingresos obtuve, pues necesito algo como dejar recursos en el tercer periodo en caso tal de que pues necesite suavizar mejor porque igual la decisión de trabajo es endógena, ¿no? O sea, Sí, pero como aquí hay previsión perfecta, no hay riesgo, no hay nada, usted no se va a encontrar con ninguna sorpresa en el periodo 2. Luego usted habría podido anticipar todo lo que va a pasar. Luego, desde el periodo 1, habría podido asignar los recursos como usted quisiera, solo usando el B minúscula y el B mayúscula, sin necesidad de usar el B moño. Podría, digamos, una de esas tres se vuelve superflua, porque con dos de esas yo puedo transferir mis ingresos de un periodo a otro. Ese es básicamente el punto. Ahora, claro, si yo llego al periodo 2 y cambian las cosas, pues yo puedo estar interesado en un bemoño. Pero aquí nada va a cambiar que yo no esperaba. Yo puedo prever perfectamente lo que va a suceder. Por ahí había otra pregunta. Pero legalmente, por ejemplo, para estas restricciones sí sería necesario. No, pues no, el bemoño existe, digamos, no es que no exista. El bemoño es una cosa que conceptualmente existe y lo estamos permitiendo que haya emisión de deuda del primero al segundo y del segundo al tercero. La observación que habíamos hecho antes es que un hogar puede lograr el objetivo que quiera con dos de esos instrumentos y uno se vuelve irrelevante. Ahora, eso que parece ser irrelevante para el hogar no va a ser relevante para el gobierno. Y en el hecho de que no sea relevante para el gobierno va a estar íntimamente atado con el problema de inconsistencia temporal que enfrenta el gobierno en este modelo. Pero bueno, entonces ya tenemos restricción presupuestal para el periodo 1 intertemporal y para el periodo 2 intertemporal. La bemoño sí no aparece en el periodo 2, porque la bemoño simplemente transfiere recursos del periodo 2 a 3, luego no agregan el valor presente. Bueno, finalmente entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo primero que quiero mostrar es que inconsistencia temporal por el lado de los hogares no hay. Es decir, que los hogares sí son personas que tienen unos planes y los cumplen. La inconsistencia temporal va a surgir solamente por el lado del gobierno. Entonces, para mostrar eso, simplemente lo que voy a hacer es, bueno, pensemos en el problema del hogar desde el punto de vista del periodo 1. Tiene que decidir cuánto consume hoy, mañana y pasado mañana y cuánto trabaja mañana y pasado mañana, por lo que hoy trabaja fijo el 100% del tiempo. Entonces esto tiene 5 condiciones de primer orden, pero todas súper fáciles que uno puede combinar, ¿cierto? Entonces, si yo saco la condición de primer orden, por ejemplo, de C1 con C2 y las combino, eso me da la ecuación de Euler entre el periodo 1 y 2. Si saco la ecuación de primer orden entre C2 y C3 y las combino, me da la ecuación de Euler entre 2 y 3 para el consumo. Si miro la condición de primer orden de C1 y L1 y las combino, no hay L1, perdón, de C2 y L2 y las combino, me da la decisión intratemporal. Entonces son 5 condiciones de primer orden, pero todas son facilísimas, o sea, las pueden hacer en la cabeza, ¿no? Con respecto a C1, ¿qué van a tener? Van a tener un 1 acá y van a tener un lambda acá del lagrangiano. Con respecto a C2 van a tener U' de C2 descontado y van a tener el lagrangiano con un descuento con la tasa de interés. Y así sucesivamente, esas condiciones de primer orden pues van a ser 5, que son las que están planteadas en la siguiente diapositiva. Con lambda 1, el multiplicador de Lagrange. ¿Por qué le pusimos el subíndice 1? Simplemente porque estamos pensando en el problema visto desde el punto de vista del periodo 1. Y estas son las 5 condiciones de primer orden y lo que les decía, podemos combinarlas como queramos para encontrar ecuaciones de Euler, que son decisiones intertemporales. O las podemos combinar al interior de un periodo para encontrar decisiones intratemporales de trabajo versus consumo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esas combinaciones de las condiciones de primer orden y vamos a llegar a las restricciones que ya conocíamos. Ninguna sorpresa tenemos en este caso, es el modelo que ya vimos. ¿Cómo es la decisión intratemporal trabajo-ocio? Pues tal que el costo marginal de un poquitico más de trabajo, que es igual a B' de L, sea igual al beneficio marginal que obtuve con ese trabajo, que es que obtuve 1 menos tau de ingresos que me dan de felicidad U'. Y eso es cierto en periodo 2, tiene que ser cierto en el periodo 3, yo tengo que estar haciendo lo óptimo en los dos periodos. Y tengo ecuaciones de Euler. La ecuación de Euler para el periodo 1 y 2, que se ve un poquito rara, porque U' de C1 es 1. Pero si ustedes se acuerdan que U' de C1 es 1, esta es la ecuación de Euler
de siempre para el periodo 2 versus 1. Y la ecuación de Euler del periodo 2 versus 3 sí es la misma de siempre. La razón de las utilidades marginales de los dos periodos es igual a la razón entre la tasa de interés y la tasa de descuento. Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? Que el gobierno, al modificar la tasa de interés, va a cambiar el equilibrio de la economía, porque son impuestos distorsionantes. Entonces, cobra impuestos, cambia las decisiones de trabajo versus socio. Y cuando yo cambio las decisiones de trabajo versus socio, cambio la tasa de interés de equilibrio, porque la tasa de interés de equilibrio va a estar determinada por qué tanto la gente está consumiendo un periodo versus otro, y por lo tanto qué tantos recursos hay, qué tan barato es la plata en diferentes periodos. Entonces, eso es una observación importantísima, porque la tasa de interés que el gobierno puede influir es una variable que le importa al gobierno, porque es qué tanto tiene que pagar el gobierno por los préstamos que adquiere. Entonces, guarden esa observación porque va a ser clave en lo que viene. Ahora parémonos en el periodo 2. Si yo me paro en el periodo 2, ahora ya no tengo 5 condiciones de primer orden, sino tengo 4, porque ya no se tiene que escoger el consumo del primer periodo. Y saco las condiciones de primer orden y van a ser muy parecidas en sus implicaciones, porque simplemente unos descuentos que antes tenía se reducen porque ya tengo que descontar menos periodos, pero cuando hago la razón entre las condiciones de primer orden, las razones van a ser las mismas, porque el descuento que perdió una condición la perdió la otra condición también. Entonces la ecuación de Euler que tenía del periodo 2 y 3 va a ser la misma que antes, y las condiciones intratemporales van a ser las mismas que antes. Entonces, ¿qué concluimos? Simplemente que las familias no tienen inconsistencia temporal. Hacen un plan en el periodo 1 y llega al periodo 2 y van a querer hacer el mismo plan. Entonces, en ese sentido, el punto que está haciendo Andrés es válido, y es, si ya van a hacer el mismo plan, pues no necesitaban B moño, porque lo podían hacer a punta de B mayúscula y B minúscula, no necesitaban B moño. Podían hacerlo con B moño si querían, pero también podían hacerlo solamente con B mayúscula y B minúscula. No van a cambiar sus planes, ¿sí? La misma condición de primer orden, las mismas decisiones que planeaban en el periodo 1, las van a hacer en el periodo 2. Si nada cambia, ¿no? Acuérdense que inconsistencia temporal es manteniéndose todo constante, ¿no? Acuérdense que el ejemplo de Ulises no funciona si Ulises recibe una llamada celular llegando al lado de las sirenas. Bueno, entonces, el problema tiene que venir del gobierno y es lo que vamos a analizar ahora. Bueno, entonces, para ver al gobierno, vamos a ver una nueva dimensión de inconsistencia temporal. Entonces, ya no voy a suponer que el gobierno puede repudiar la deuda. Voy a cerrarle esa posibilidad. Voy a atarle las manos en eso. Voy a decirle, usted, deuda, cumpla, punto. ¿Sí? Pero aún así, vamos a mirar que no se desaparecen los problemas de inconsistencia temporal. Entonces, ¿cómo es que va a tener esos problemas? Lo que vamos a ver es que, si ustedes recuerdan lo que dijimos hace un par de diapositivas, el gobierno, cambiando sus decisiones de impuestos, puede cambiar la tasa de interés. Y al cambiar la tasa de interés, hace que su deuda sea más o menos barata. Y entonces hace que sus obligaciones sean más o menos onerosas para él. Y esa va a ser la fuente de inconsistencia temporal acá, que va a querer decir, oiga, ¿sabe que yo más bien quiero hacer una cosa distinta para que me salga más o menos barato pagar esta deuda? Esa va a ser la idea. Y entonces, por un lado, ese es el primer aprendizaje que vamos a tener. El segundo aprendizaje que vamos a tener es que la madurez de la deuda puede convertirse en un instrumento para que el gobierno no tenga esta tentación. Es decir, que con ciertas estructuras de madurez de la deuda, el gobierno no tendría esa tentación. Entonces, veámoslo concretamente. Entonces, para eso, veamos la restricción presupuestal del gobierno en cada periodo, o sea, la restricción del periodo 1, la restricción del periodo 2, la restricción del periodo 3. Y lo que vamos a suponer es que el gobierno solo gasta en el periodo 1. ¿Para qué hice eso y que no gasta en el periodo 2? Simplemente para que el gobierno esté obligado a emitir deuda. Porque como solo gasta en el periodo 1, pero ustedes se acuerdan, el periodo 1 no cobraba impuestos, quiere decir que tiene que emitir deuda. Y entonces, obligándolo a emitir deuda, voy a mirar el problema de inconsistencia, madurez, etc. Entonces, ¿cómo es en el periodo 1? ¿Con qué puede pagar su gasto público? Lo tiene que pagar a punta de deuda. ¿Con qué deuda puede pagarlo? Con los B minúsculas sobre 1 más R2 que le está comprando el hogar de corto plazo
y con el B mayúscula sobre 1 más R2, 1 más R3 que le está comprando el hogar de largo plazo. Esas son las dos cantidades de ahorro que el hogar le está dando al gobierno en el periodo 1 y que el gobierno puede usar para pagar G. En el periodo 2, ¿qué puede hacer? En el periodo 2 puede cobrar impuestos y va a recaudar tau 2 sobre L2 en recaudo tributario. Y también puede emitir una nueva deuda de corto plazo, el betamoño sobre 1 más R3 que el hogar le puede estar prestando en el periodo 2 para ser pagado en el periodo 3. ¿Cierto? Para devolver bemoño en el periodo 3. Y eso son las fuentes de recursos que tiene. ¿Qué tiene que pagar en este periodo? No tiene ya gasto público, lo único que tiene que pagar es la deuda que había contraído ayer y que había dicho que pagaba hoy, junto con sus intereses, y como había contraído B sobre 1 más R2, tiene que pagar hoy B, minúscula. Y finalmente en el periodo 3, cobra impuestos tau 3 sobre L3 para pagar todas sus obligaciones. ¿Qué le toca pagar? La deuda de largo plazo que había metido en el periodo 1 B mayúscula y la de corto plazo que acababa de emitir hacia un periodo nomás B minúscula moño. Entonces esas son las 3 restricciones presupuestales del gobierno y de nuevo podemos combinar las 3 restricciones y nos da la restricción de presupuestal intertemporal desde el punto de vista del periodo 1 o combinar las últimas 2 y nos da la restricción presupuestal intertemporal del gobierno desde el punto de vista del periodo 2. Andrés. No me quedó tan claro por qué es que forzamos que el gobierno solo emita gasto en el primer periodo. O sea, ¿cuál es? Forzamos que tiene gasto en el primer periodo pero no cobra impuestos. Por lo tanto, ¿qué le toca hacer? Le toca endeudarse. No podríamos como distribuir ese gasto así. Sí. No recuerdo. No, sí. Podríamos poner que tuviera gasto positivo en los periodos 2 y 3, pero para simplificar, supusimos no. Periodo 2 y 3 lo único que tiene que hacer es pagar deuda. Bueno, muy bien. Entonces, hagamos eso que anuncié. Combinemos las restricciones para tener las de cada periodo. Si combinamos las de los 3 periodos, pues el gobierno tiene su valor presente neto de sus gastos es G, el único periodo en el que gasta plata. Y el valor presente neto de los ingresos son los impuestos en 2 descontados por la tasa de interés relevante y los impuestos en 3 descontados por las tasas de interés relevante porque en ningún otro periodo consigue recursos. Y lo mismo que echábamos del hora que en el caso del hogar. Ahí la deuda no es relevante, solo transfiere recursos entre periodos, etc. Si nos paramos en el periodo 2, lo que le queda de ingresos al gobierno simplemente es los recursos que recauda impuestos hoy más los que recauda mañana. Y las obligaciones ya no son G, ya G se desapareció, fue el periodo 1, esas no son sus obligaciones. Pero el primer periodo sí le heredó unas obligaciones que no se desvanecen porque son la deuda que está obligado a pagar hoy B minúscula y la deuda que está obligado a pagar mañana B mayúscula sobre 1 más R3. Listo. Entonces, con esto en mente, ahora sí miremos el problema del gobierno y el equilibrio. Entonces, para ver el equilibrio, ya hubo varias cosas que supusimos en equilibrio, casi que todo. El mercado laboral supusimos que estaba en equilibrio porque siempre hablé pues, del L que es igual al que se produce y es igual al que ofrecen los hogares. Entonces ahí supuse implícitamente equilibrio en el mercado laboral. El mercado de activos también lo supuse porque todos los ahorros del gobierno, de los hogares los estaba volviendo automáticamente el préstamo al gobierno. Entonces ahorro igual a préstamo al gobierno, lo asumí desde el comienzo. Entonces el único equilibrio que nos falta es el equilibrio del bien final de la economía. ¿Cuál es la ecuación del PIB de cada periodo? La podemos deducir combinando la restricción de cada periodo del hogar y combinándola con la del gobierno. Y eso, como son los únicos 2 agentes de la economía, nos tiene que dar la agregada, o sea, nos tiene que dar la ecuación del PIB. Entonces, si quieren deducirla, pueden hacer eso. En cada periodo combinen la restricción de cada periodo del hogar con la de cada periodo del gobierno. O simplemente, pues, piensen cuál es la ecuación del PIB en cada periodo. En el periodo 1 se produce Y igual a L, pero sabemos que L es 1 en el periodo 1. Entonces se produce 1. ¿Y en qué se gasta? En consumo de los hogares y en gasto del gobierno. No hay capital, entonces no hay inversión, no hay sector externo, entonces no hay exportaciones netas, entonces simplemente 1 igual a C1 más G, que también viene de combinar las restricciones como dije antes. Y en los periodos 2 y 3 ya ni siquiera hay gobierno. Luego la producción, que es L, se va en consumo de los hogares y nada más. Luego L2 es igual a C2 y L3 es igual a C3, son las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes en los periodos 2 y 3. Muy bien, entonces eso bien sencillo. Y finalmente, con eso en mente, tenemos los problemas de tributación óptima del gobierno. Entonces, antes de plantearlo y mostrar la diapositiva,
¿Cómo es el problema de tributación óptima? ¿Qué tengo que hacer? En términos generales. Más duro. Maximiza utilidad de los hogares. Ajá. Todas las restricciones de la economía, o sea, equilibrio macroeconómico. Y que los agentes estén en optimalidad. Agentes tomando las decisiones óptimas. Y el equilibrio. Sí. El equilibrio macroeconómico, ya lo dijiste, te faltó una. Digamos, el equilibrio macroeconómico es que los mercados se equilibren, los hogares tomen las decisiones óptimas y la propia restricción de presupuesto del gobierno. Ahora, ahí es cierto que ya has dicho una, pero es que hay algunas que son redundantes, ¿no? Porque el equilibrio macroeconómico incorpora el equilibrio del gobierno. Entonces ahí tengo que tener cuidado en no poner más restricciones de las que necesito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo meto equilibrio macroeconómico más equilibrio del gobierno, eso implica la de los hogares. Entonces por eso no meto los hogares. Pero dentro de esas tres tengo que meter una de las dos. Yo puedo meter la restricción del gobierno en los hogares y eso implica el equilibrio macroeconómico. Puedo meter solamente la macroeconómica del gobierno y esa implica la de los hogares. Y tengo que meter que los hogares toman las decisiones óptimas. Entonces, ¿por qué tengo que meter el macroeconómico? Porque al gobierno le importa lo de toda la economía. Una forma de verlo es con la pregunta que hicieron antes de la secuencia de tiempo en lo que sucede esto. Estamos suponiendo que el gobierno decide unas variables fiscales y una vez las decide, la gente actúa y el gobierno anticipa cómo actúa la gente. Entonces el gobierno está pensando, oiga, si yo pongo estos impuestos, ¿qué va a pasar en la economía? Va a pasar una serie de cosas, que los hogares van a tomar decisiones óptimas y que la economía va a converger al equilibrio. Entonces yo voy a escoger ahora una serie de impuestos que van a hacer a los hogares lo más feliz posibles, pero voy a tener en cuenta lo que va a pasar cuando yo cobro esos impuestos. ¿Qué va a pasar? Que la economía tiene que estar en equilibrio y que los hogares tienen que estar maximizando. Entonces, por eso el gobierno no puede ignorar la condición de equilibrio macroeconómico, ¿sí? Entonces, ahí es útil pensar lo de la temporalidad. Pensemos como que existe una segunda etapa en donde se da el juego de la economía. Los hogares deciden cosas óptimamente, se llega al equilibrio de la sociedad, ¿cierto? Y estamos pensando que el gobierno anticipa eso tomando decisiones óptimas de impuestos. Entonces, cuando decida esas cosas óptimas de impuestos, tiene que tomar el juego de la economía como una restricción. Y ese juego de la economía, para poder describirlo de forma completa, tengo que tener en cuenta no solamente que las diferentes agentes estén optimizando, sino que los diferentes mercados se estén equilibrando. Piensan cuando estábamos viendo el modelo de Ramsey, que lo utilizamos para definir, bueno, cómo se define y cómo se especifica y se puede describir de forma completa un equilibrio macroeconómico. Es una situación en la cual hay un conjunto de precios y un conjunto de cantidades tales que agentes de la economía de todo tipo optimizan, mercados que estén en toda la economía se equilibran. Entonces yo necesito esa descripción completa de la economía como una restricción que el problema de tributación óptima contempla. Porque el problema de tributación óptima dice, voy a poner impuestos anticipando qué le va a pasar a la economía después. Entonces tengo que tener en cuenta todo ese juego de la economía. Muy bien. Entonces las preguntas fundamentales que vamos a mirar acá son, si hay un problema de inconsistencia temporal en el caso, que ustedes ya saben las respuestas, se las han anticipado, sí. Y dos, ¿cómo se podría solucionar? Entonces aquí lo estamos planteando en forma de proposición, no sé por qué lo escogimos así pedante, pues no es necesario, pero básicamente lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista del periodo 1, la estructura óptima va a implicar suavización perfecta de impuestos. Eso, digamos, no es sorpresa, ya lo habíamos hecho en el capítulo anterior, cuando vimos la fundamentación del modelo de suavización tributaria. Si yo maximizo el problema del gobierno, que es escoger impuestos en 2 y en 3, para maximizar la utilidad intertemporal de los hogares, sujeto a los 3 tipos de restricciones, condiciones de primer orden del hogar que aseguran que ellos estén maximizando, equilibrio en los mercados para que estemos en el equilibrio macroeconómico y la restricción propia del gobierno, este problema ya lo resolvimos. Lo habíamos resuelto con otras estructuras de deuda, pero aquí ni siquiera está la estructura de deuda, entonces este problema ya lo hicimos, ya lo resolvimos. ¿Cómo lo resolvimos? Dijimos, uy, esta vaina tiene muchas restricciones. Entonces, ¿qué hicimos? Metimos los equilibrios macroeconómicos en las demás condiciones de primer orden.
Al ver eso ya veíamos que escoger Tao determinaba L directamente, porque siempre el consumo se puede expresar en términos del trabajo gracias a las restricciones de la economía. Entonces ya nos salíamos de una decisión, nos salíamos de la decisión Tao y decíamos, oiga, entonces cuando decide uno Tao termina diciendo L. Entonces en todos los sitios donde veamos Tao, más bien reemplacemos por la relación entre Tao y L, y así sustituyamos todos los Taos de las expresiones de decisiones de los hogares en los Taos de la restricción del gobierno. Y además nos dábamos cuenta que las tasas de interés venían dadas por la ecuación de Euler, y entonces sustituíamos la tasa de interés de la ecuación de Euler dentro de la restricción del gobierno. Es decir, en pocas palabras, enchufábamos todas estas restricciones en la del gobierno. Es todo lo que hacíamos. Y nos quedaba una sola restricción, derivábamos para las condiciones de primer orden de la variable de elección que terminaba en ese caso, que la variable de elección que acababa en ese caso era el trabajo, y listo, y encontrábamos el problema. Una cosa adicional que está aquí en este capítulo, pues que ya la vimos en el capítulo 4, pero que la menciono rápidamente, es que esta relación de que el gobierno al escoger Tao escoge L se cumple igual que en el capítulo 4 y la vimos como una relación necesaria. Aquí simplemente está mostrada de forma más formal, mostrando que como B' de L sobre U' de L, una vez incorporo que en cada periodo T para 2 y 3 L es igual a C, nos define implícitamente L, ¿cierto? Nos define implícitamente para una Tao cuál es el L. Y yo puedo sacar la diferenciación implícita de esta expresión para encontrar que de L de Tao es una función monótona, decreciente, entre más impuestos al trabajo, menos va a querer trabajar la gente, con lo cual puedo decir, pues cuando usted escoge Tao, escoge L, necesariamente, porque para cada Tao hay un L. Entonces simplemente esto ya lo hemos dicho antes, pero aquí está dicho de una forma un poco más formal, y al final del día, sustituyendo todas las restricciones dentro de la restricción del gobierno, nos quedó un problema en donde el gobierno, aunque lo que realmente está escogiendo es Tao 2 y Tao 3, es como si estuviera escogiendo L2 y L3. Y sujeto a una sola restricción que se ve más feita, pero que ya incorporó todas las demás restricciones. Derivamos para L2 y derivamos para L3, llamamos el multiplicador del gobierno μ1, y haciendo eso, encontramos dos condiciones de primer orden, que si uno las mira por inspección, como dicen los papers, por inspección de estas dos condiciones de primer orden, las dos condiciones de primer orden son idénticas, con diferencia de que una está evaluada en L2 y la otra está evaluada en L3. Por lo tanto, L2 tiene que ser igual a L3. Y para que L2 sea igual a L3, Tao 2 tiene que ser igual a Tao 3, porque ya hemos mostrado que la relación entre L2 y Tao 2 y L3 y Tao 3 era una relación de 1 a 1, había una función monótona que relacionaba L con Tao. Entonces, esto es como un poco repetición de lo que hicimos en el capítulo 4. Listo. Y ya llegamos, digamos, a la parte interesante y a la principal mensaje del capítulo, que es que en esta economía la solución va a ser inconsistente temporalmente. Es decir, esto que acabamos de encontrar para el periodo 1 va a cambiar una vez estemos en el periodo 2 desde el punto de vista del gobierno. El gobierno va a querer hacer algo distinto si se cumple una condición, y es que la deuda de largo plazo y la deuda de corto plazo sean distintas. Que B mayúscula y B minúscula sean diferentes. Si esa condición se cumple, la solución va a ser inconsistente temporalmente. Y eso suena de uno ahí y uno dice, ¿saben a por qué? Y van a ver que va a tener una intuición muy clara. Pero entonces, para demostrarlo, resolvamos el problema de tributación óptima del gobierno, pero ahora parados en el periodo 2. Es decir, lleguemos al periodo 2 y preguntémonos, estando en el periodo 2, ¿qué quiere hacer el gobierno? Entonces, ¿cuál es el problema de tributación óptima en el periodo 2? Ya teníamos todos los elementos. La utilidad intertemporal desde el punto de vista del periodo 2 para los hogares, las restricciones que describen la maximización de los hogares en los periodos 2 y 3, que son los que quedan por vivir, el equilibrio macroeconómico de los periodos 2 y 3 y la propia restricción del gobierno intertemporal para lo que queda por vivir periodos 2 y 3. Son los tres tipos de restricciones del problema de tributación óptima siempre: maximización agentes, equilibrio macroeconómico, restricción gobierno, y nuevamente podemos hacer el mismo ejercicio de antes. El gobierno escoge Tao 2, Tao 3, pero al escoger Tao 2, Tao 3 define L2, L3, bla, bla, bla. Planteamos
el problema como un problema con una sola restricción y tenemos que encontrar condiciones de primer orden para L2 y para L3. Entonces, cuando hago eso, ¿qué nos surge? Nos surge una restricción que a primera vista es muy similar a la expresión que teníamos cuando habíamos resuelto el problema desde el punto de vista del periodo 1, pero tiene unas pequeñas diferencias. Para ver las diferencias, voy a hacer una notación con estos alfas. Llamemos a la función alfa L mu como la función que coge a L y a mu y le hace todo lo que está aquí a la derecha en la ecuación. Es decir, que coge u' de L, le resta b' de L, lo multiplica por 1 más mu y le suma u' menos b' y lo multiplica por mu2 por L. Es la función alfa de mu L. ¿Sí? Definidas esas funciones alfa de mu L, las condiciones de primer orden que acabamos de encontrar para el problema de tributación óptima, una vez estamos en el periodo 2, simplemente las puedo escribir como alfa de L2 mu2 es igual a una cosa que es el término de la derecha de la condición de primer orden para L2 y alfa de L3 mu2 es igual a el término de la derecha de la segunda condición de primer orden. ¿Para qué me sirvió eso? Para poder hacer una comparación mucho más fácil de lo que nos salió ahora con lo que teníamos antes. Lo que nos salió ahora es que estos alfas se igualan a estos lados derechos de la ecuación, pero ahora veamos qué era lo que nos había salido antes. Entonces, les muestro lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes eran dos expresiones que igualaban a cero, pero más importante que igualaban a cero eran dos expresiones que eran absolutamente simétricas. Dos expresiones que implicaban que el L1 tenía que ser, que el L2, perdón, tenía que ser igual al L3. Ahora tenemos dos expresiones que para que el L2 sean iguales al L3, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos que las dos condiciones de primer orden fuesen iguales y si ustedes se miran las dos ecuaciones, para que las dos expresiones sean iguales, ¿qué se necesita? Para que las dos condiciones de primer orden sean completamente simétricas. Que B minúscula sea igual a B mayúscula. Si B minúscula es igual a B mayúscula, las dos condiciones son completamente simétricas. Pero si B minúscula es distinto a B mayúscula, no van a ser simétricas. Entonces, ¿cómo puedo interpretar eso intuitivamente? Pues, para poder interpretar eso intuitivamente, veamos lo siguiente. Entonces, piensen en el periodo 1 cuando el gobierno estaba decidiendo que tau 2 era igual a tau 3 y por lo tanto L2 era igual a L3. Eso implica, por lo tanto, que tau 2 por L2 era igual a tau 3 por L3. Ahora, si nosotros pensamos en las restricciones del gobierno de cada periodo, no sé si ustedes recuerdan la restricción del periodo 2. La restricción del periodo 2 era que, y la podemos deducir simplemente por lógica, el periodo 2 que tiene el gobierno de recursos, tau 2 L2 más cualquier deuda nueva que vaya a emitir de corto plazo Bemoño para el periodo siguiente, que en valor presente era 1 más R3 y mañana le va a tener que pagar Bemoño. Esos eran los recursos que tenía. ¿Qué tenía que pagar el gobierno en el periodo 2? El B minúscula que se le venció en este periodo de la deuda de corto plazo. Entonces, el lado izquierdo de la desigualdad que está en esta diapositiva es la restricción del periodo 2. El lado derecho es la restricción del periodo 3. Olvídense de la desigualdad y piensen ahora en la ecuación que está en el lado derecho, es la restricción del periodo 3, que es más fácil de interpretar si llevan el bemoño para la izquierda, que me dice, las obligaciones que yo tenía en el periodo 3 eran las que yo había heredado desde el primer periodo B mayúscula y las que había heredado desde el segundo periodo B minúscula moño. Y esas las tengo que pagar con tau 3 L3. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es poner las restricciones del periodo 2 y el periodo 3, pero despejando para B minúscula y B mayúscula respectivamente, para poder pensar en la lógica de por qué hay inconsistencia temporal acá. Y entonces, supongamos en aras del ejemplo, obviamente es análogo con B minúscula menor que B mayúscula, pero hagamos el caso B minúscula mayor que B mayúscula. Si B minúscula es mayor que B mayúscula, mirando estas expresiones, lo que podemos ver es que si fuese cierto que estamos suavizando impuestos
y tau 2 L2 es igual a tau 3 L3. Si fuese eso cierto, eso solo se puede cumplir, esa desigualdad, con un B moño positivo. Solo se puede cumplir la desigualdad con un B moño positivo. ¿Por qué? Porque si tau 2 L2 es igual a tau 3 L3, la única forma de que la expresión que está a la izquierda sea mayor que la que está a la derecha es que B moño sea algo que yo le sumo a tau 2 L2 y sea algo que yo le resto a tau 3 L3. De manera que B minúscula sea mayor que B mayúscula. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que otra manera de pensar el caso B minúscula mayor que B mayúscula es pensar que el gobierno está emitiendo deuda de corto plazo en el periodo 2. Habiendo notado eso, que el gobierno está emitiendo deuda de corto plazo en el periodo 2, entonces nos podemos preguntar, esa deuda de corto plazo, ¿cuánto vale? Depende de la tasa de interés. Para el gobierno va a ser mucho más caro tener que pagar esa deuda de corto plazo que va del 2 al 3 si la tasa de interés R3, que prima entre los periodos 2 y 3, es muy alta. Va a tener que pagar unas obligaciones muy altas. Y digamos, el precio de la deuda, por eso se llama, normalmente el precio de la deuda es el inverso de la tasa de interés. El precio de una deuda es 1 sobre 1 más la tasa de interés. El que está vendiendo la deuda quiere vender la deuda cara, ¿cierto? O sea, una tasa de interés bajita. Quiere vender la deuda bien cara. Y el gobierno quiere vender la deuda cara. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno quiere que 1 sobre 1 más R3 sea lo más grande posible, es decir, quiere que R3 sea lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque está emitiendo B moño. En el caso B minúscula mayor que B mayúscula, acabamos de encontrar que eso implica que el gobierno va a emitir obligaciones B minúscula moño, y esas obligaciones B minúscula moño van a ser más caras para el gobierno si R3 es más alto. Luego el gobierno quiere que R3 sea chiquito. Pero entonces, ¿cómo hace el gobierno para que R3 sea chiquito? Pues el gobierno puede hacer algo, porque el gobierno, vimos que en esta economía el gobierno influye sobre las variables de equilibrio y en particular nosotros sabemos que la ecuación de Euler del periodo 2 versus el periodo 3 nos describe cuál es la tasa de interés. La ecuación de Euler del periodo 2 versus el periodo 3 nos dice que U' de C3 sobre U' de C2 por 1 sobre 1 más ρ es igual a 1 sobre 1 más R3. Eso nos dice la ecuación de Euler del periodo 3 versus el 2. Pero eso que tenemos en términos de consumo en el equilibrio macroeconómico se puede escribir como U' de L3, U' de L2. Y L3 y L2 lo cambia el gobierno. Entonces el gobierno puede cambiar L2 con L3 y cuando cambia L2 y L3, ¿qué hace? Cambia R3, porque tiene que cambiarse R3 endógenamente para mantener el equilibrio en la economía. Pero ese L2 y L3 no se cambiaría con el impuesto. Claro, exacto. ¿Y el gobierno cómo cambia ese L2 y L3? Con los impuestos. El gobierno lo que va a hacer es cambiar los impuestos que habíamos dicho que los tenía suavizando, tau 2 igual a tau 3, pero ahora ya no quiere que tau 2 sea igual a tau 3. Ahora el gobierno dice, no, yo ya no quiero que tau 2 sea igual a tau 3, quiero hacer un cambio que me permita que yo pueda influir sobre la tasa de interés. Entonces, si yo hago ese cambio, puedo influir sobre esto para que la tasa de interés sea más bajita. ¿Qué necesito? Que esta tasa de interés sea bajita, o sea, que esta expresión suba. Para que esta expresión suba, necesito que la relación entre U' de L3 y U' de L2 sea grande, que quiere decir lograr que L3 caiga respecto a que L2 suba por la utilidad marginal decreciente. ¿Qué quiere decir que L2 sea grande hoy? Que haya mucha producción hoy y poca producción mañana, que es absolutamente intuitivo que eso reduce la tasa de interés. Quiere decir que hay muchos productos hoy, poco producto mañana, la tasa de interés es abundante, es barato el recurso hoy respecto a mañana. Entonces el gobierno, ¿ahí qué va a querer hacer? Pues va a querer fomentar la producción hoy, desestimular la producción mañana. Para hacer eso, ¿qué hace? Pues reduce los impuestos hoy, aumenta los impuestos mañana y viola la suavización tributaria. Tau 2 ya no va a ser igual a tau 3, va a violar eso. Va a querer reducir impuestos hoy, subirlos de mañana para hacer más barato sus obligaciones.
vimos la lógica diciendo, es que eso pasa siempre que yo tengo un B moño positivo. Eso pasa siempre que mis obligaciones en el periodo 2 no son cero y yo quiero endeudarme, entonces quiero endeudarme de la forma más barata posible. Y clave, no lo quiero hacer por mala gente con la gente. Lo quiero hacer porque soy un planificador central benevolente y estoy pensando en la utilidad de los hogares. Y si yo logro que mi deuda me salga barata, voy a tener que cobrar en total menos impuestos y reducir las distorsiones de los impuestos. Entonces el gobierno tiene aquí un incentivo para hacer eso de manera que se reduzcan las distorsiones, pero es una inconsistencia temporal. Entonces ahí ya contestamos la primera pregunta, si hay inconsistencia temporal. Pero la segunda pregunta es si se puede resolver. Y podemos voltear un poquito la lógica de lo que acabo de decir yo y decir, claro, lo puedo resolver, ¿cómo lo resuelvo? Asegurándome que B minúscula sea igual a B mayúscula. Porque eso me asegura que B moño sea cero y no tenga esos incentivos. Y es más, que B minúscula sea igual a B mayúscula es muy intuitivo que no me genera esos incentivos, porque quiere decir B minúscula igual a B mayúscula, quiere decir que mis obligaciones de hoy son igual de grandes que mis obligaciones de mañana. Entonces yo no tengo ningún incentivo a que los recursos sean más caros hoy que mañana, porque estoy igual de forzado a pagar cosas hoy versus mañana. Entonces no tengo incentivos a que las cosas sean más baratas hoy versus mañana. ¿Sí? Muy bien, entonces habría inconsistencia si B mayúscula, que es la deuda de largo plazo, la que se emite en el primer periodo y se paga en el tercero, es distinta a B minúscula, que es la deuda de corto plazo. Ya hemos dado dos intuiciones complementarias para eso. La primera intuición se apoyaba en decir que en el contexto de suavización, que B minúscula sea igual a B mayúscula, si partíamos de una situación hipotética inicial en la cual estuviésemos suavizando y por lo tanto tau 2 era igual a tau 3, L2 era igual a L3, que B mayúscula y B minúscula fueran diferentes, y en particular lo hicimos con el ejemplo de B minúscula mayor que B mayúscula, implicaba necesariamente que B moño tenía que ser positivo. Es decir que la situación de B minúscula distinto a B mayúscula implica que B moño es o positivo o negativo, pues en el caso que estoy tomando es positivo, en el caso contrario toda la argumentación es análoga pero con negativo. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué significa que B moño sea positivo? Significa que yo estoy emitiendo deuda de corto plazo en el periodo 2. Y significa, por lo tanto, que yo tengo velas en el entierro de cuál es la tasa de interés que prima en la economía, como gobierno. Porque el gobierno dice, oiga, yo hoy tengo una deuda de moño. Y como tengo una deuda de moño, me importa, me interesa qué tasa de interés paga esa deuda de moño. Pero entonces el gobierno ahí mismo se da cuenta, oiga, pero la tasa de interés yo la puedo cambiar. Yo la puedo cambiar porque yo escojo unos impuestos que al cambiarlos cambio la cantidad de producto que hay en la economía. Entonces si yo soy inteligente y cobro muy poquitos impuestos hoy para que el producto hoy sea muy abundante y cobro muchos impuestos mañana para que el producto mañana no sea tan abundante, va a caer la tasa de interés porque hay una cantidad de recursos. Y si cae la tasa de interés, el endeudamiento que yo estoy adquiriendo hoy me va a salir barato, voy a tener que devolver mañana poquito rendimiento. ¿Y por qué le interesa eso al gobierno? No por rata, porque quiere que le salgan las cosas baratas, sino esto es un gobierno planificador central benevolente. Y a él, para ahorrarle distorsiones del cobro de impuestos a los ciudadanos, le interesa que la deuda sea lo más barato posible, que no haya que recaudar muchos impuestos en el futuro para pagar esos rendimientos. Entonces, esa fue la primera intuición que dimos para por qué cuando B minúscula y B mayúscula son distintos, como eso implica que B moño es distinto de cero y en este ejemplo que estoy dando B moño mayor que cero, el gobierno va a ser inconsistente y la promesa que había hecho de que iba a suavizar impuestos la va a violar. En vez de tener tau 2 igual a tau 3 va a decir, ¿sabe qué? Yo más bien quiero un tau 2 bien chiquito y un tau 3 más grande. Sí, con respecto a eso. Entonces, si el argumento de la inconsistencia surge en la tasa de interés, uno podría acabarlo eliminando el supuesto de economía cerrada, es decir, si uno abre la economía y le quita margen al gobierno de determinar la tasa de interés, se acaba la inconsistencia temporal. Bien, en este contexto particular sí, el gobierno no puede influir la tasa de interés, entonces se le eliminaría ese incentivo a ser inconsistente, porque no depende de sus decisiones. Entonces, claro, en este modelo particular es muy importante que el gobierno pueda afectar la tasa de interés para que tenga un incentivo a cambiar los impuestos. Si no puede cambiar la tasa de interés, no tiene nada que ganar en cambiar los impuestos.
Una razón por la cual puede no poder cambiar la tasa de interés es que fuera una economía pequeña y abierta. Entonces sí, eso es cierto en el contexto de este modelo, pero no quisiera que se queden con esa enseñanza, porque la enseñanza es más general. O sea, es bien que se pille ese caso de este modelo, pero lo que quiero decir es que la enseñanza es más general. Lo que nos está diciendo es el gobierno muchas veces es árbitro y parte. Y aquí ocurre porque él puede cambiar la tasa de interés, pero en otros casos ocurre porque puede cambiar otro precio de equilibrio, cambiando sus políticas que cambian las decisiones de los ciudadanos. Quiero ahondar sobre eso ahorita para cerrar, pero antes de eso demos la otra intuición complementaria. O si hay una pregunta, Alejandro. Es como si el Banco Central fuera del gobierno, como si lo manejara el gobierno. No, pero ojo, toda esta economía real, aquí no estamos hablando de tasa de interés como una decisión del Banco Central, aquí no hay plata, aquí no hay dinero, aquí no hay Banco Central. ¿Cuál es esta tasa de interés que está cambiando el gobierno? La tasa de interés real, ¿sí? Aquí no hay plata, no hay nada. ¿Y por qué un gobierno puede cambiar la tasa de interés? No es porque él escoja la tasa de interés, sino porque él escoge políticas tributarias que, como son distorsionantes, cambian las decisiones de los individuos. Y cuando yo cambio las decisiones de los individuos, cambio el equilibrio macroeconómico y entonces influyo sobre las variables endógenas de la economía, entre las cuales se encuentra la tasa de interés, que yo mismo tengo que utilizar para pagar mi deuda. Entonces, el gobierno aquí está escogiendo la tasa de interés de forma indirecta al afectar las decisiones de los ciudadanos, cambiando su política tributaria. De hecho, la forma como él cambia la tasa de interés es porque la tasa de interés, según la ecuación de Euler del equilibrio macroeconómico, venía dada por esta expresión que está en la parte de abajo de la diapositiva, 1 sobre 1 más rho prima de L3 sobre prima de L2. Y el gobierno podía escoger implícitamente L3 y L2 cambiando los impuestos. ¿Qué podía hacer? Cobrar muy pocos impuestos en 2, cobrar muchos impuestos en 3, para que haya mucho L2, poco L3, y cuando hay mucho L2, poco L3, intuitivamente, como lo vamos a esperar, la ecuación de Euler nos dice la tasa de interés va a ser más bajita. Nos lo dice mecánicamente la tasa de interés, si usted mira el álgebra, qué pasa aquí cuando L2 crece y cuando L3 cae, pero la intuición es, hay mucho más producto hoy que mañana. Si hay mucho más producto hoy que mañana, ¿qué? Pues debe haber abundancia de recursos hoy, la tasa de interés no es tan alta. Mientras que cuando hay una escasez de recursos hoy, la tasa de interés tiende a subir. Entonces, no es que estemos diciendo que el gobierno escoge la tasa de interés porque el gobierno controla el Banco Central o porque el Banco Central no es independiente, no. Aquí ni siquiera hay Banco Central porque estamos hablando de una economía real, sino que el gobierno controla la tasa de interés porque el gobierno influye en general sobre las variables endógenas de la economía a través de cambiar sus políticas. ¿Sí? Pero entonces podría modelar el Banco Central como... No, claro, nosotros podemos tener otros modelos donde hay un Banco Central y el Banco Central tiene dilemas similares de inconsistencia temporal en esta y en otras, pues en dimensiones parecidas. Entonces sí, podríamos incorporarlo. como por la parte monetaria. Claro, por la parte monetaria podríamos incorporarlo. Y el otro tema que vamos a cubrir hoy va a tener dinero. Ahora, no me voy a concentrar en el problema del Banco Central por lo que estamos hablando de política fiscal en este curso en vez de monetaria. Pero de todos modos, la observación es válida de que muchas de estas cosas que estamos viendo que ocurren con política fiscal son más generales y en política monetaria también pasa todo el tiempo, que hay una inconsistencia temporal. ¿Y por qué? Por esto de que el gobierno es juez y parte. Bernardo. El gobierno decide, pues influye en la tasa de interés a partir de la tasa de los impuestos, ¿cierto? Sí. Entonces no entiendo bien cuál es el papel de Bemoño. No, no es tanto que sea el papel de Bemoño, sino que encontramos que cuando la B minúscula es distinta a la B mayúscula, es porque existe un bemoño. Y si existe un bemoño, el gobierno tiene un interés en influir en la tasa de interés. Porque si existe un bemoño, cuando es positivo, al gobierno que le conviene que la tasa de interés sea bajita. Podemos hacer el mismo análisis y si fuera negativo, al gobierno que le va a convenir que la tasa de interés sea alta. Entonces, el papel de bemoño es básicamente que si existe bemoño, el gobierno dice, oiga, yo quiero o una tasa de interés o otra tasa de interés. Y como yo la puedo influir, pues venga, la cambiamos. ¿Y cómo la cambio? Fallando a mis planes de haber suavizado impuestos, porque si más bien en vez de suavizar los modifico, afecto esa variable. Entonces, bueno, esta intuición viene del bemoño. El otro esfuerzo es, oiga, ¿y por qué no tratamos de hacer la intuición no solamente a partir del bemoño, sino directamente a partir de comparar B versus minúscula versus mayúscula? ¿Qué quiere decir que B minúscula sea más grande que B mayúscula? Y fíjense que si B minúscula es más grande que B mayúscula, quiere decir yo estoy obligado a pagar hoy una cantidad de plata que es más grande que la que estoy obligado a pagar mañana. Es decir, estoy sobre todo obligado a pagar cosas hoy más que mañana. Si estoy obligado a pagar cosas hoy más que mañana, entonces nuevamente me interesa la tasa de interés.
me interesa que los recursos hoy sean baratos, o sea, me interesa que la tasa de interés sea bajita, me interesa que haya mucha producción hoy respecto a mañana, me interesa bajar los impuestos. Entonces, la intuición que hicimos con el B moño la podríamos haber hecho también directamente la comparación B minúscula versus B mayúscula. La segunda cosa que quiero decir es el mensaje más general que se deriva de acá, que ya lo anticipamos un poco en la discusión. Pero el mensaje más general que se deriva de acá es que la inconsistencia temporal, tal vez la razón más fundamental por la cual se presenta constantemente inconsistencia temporal en la política fiscal, pero también en la política económica en general, es porque el gobierno es juez y parte. Es porque el gobierno tiene una utilidad que depende de las variables endógenas de la economía, de todas las variables macroeconómicas. Este gobierno benevolente que usamos en las teorías normativas tiene una utilidad que es la utilidad de los ciudadanos, y la utilidad de los ciudadanos depende de las variables endógenas de la economía, de la tasa de interés, de otros precios como el salario, de una serie de variables que son endógenas. Pero el gobierno no es como cualquier otro agente de la economía. El gobierno es un agente que es suficientemente grande e importante como para que sus decisiones influyan sobre esas variables endógenas. Entonces el gobierno tiene constantemente el incentivo, incluso con las mejores intenciones, las de maximizar la utilidad de los ciudadanos, de decir, oiga, venga, influyamos esas variables de forma que sea positivo para mi utilidad. En este ejemplo particular eso implica reducir la tasa de interés si B minúscula es mayor que B mayúscula, pero en otros ejemplos pueden ser otras cosas. Entonces, este modelo, si bien es sobre la madurez de la deuda pública, es un poco más general. Y bueno, tal vez el otro punto que me salté es que, fíjense, aquí uno podría diseñar una estructura de madurez de deuda pública tal que el gobierno no tenga incentivos a ser inconsistente. Es decir, uno puede identificar un problema de inconsistencia de que el gobierno promete unos impuestos y después los cambia, y eso no es bueno en términos de la estabilidad que enfrentan los ciudadanos, la estabilidad de las reglas de juego, etc. Pero uno podría diseñar una estructura de deuda pública para que el gobierno mismo se proteja de ese riesgo. Y es, oiga, acostúmbrese a no tener muchas más obligaciones futuras que presentes. Acostúmbrese a que sus obligaciones futuras y presentes estén más o menos balanceadas, que los B mayúsculas y los B minúsculos sean más o menos similares, para que usted no tenga fuertes incentivos a tratar de estar afectando todo el tiempo la tasa de interés para su beneficio, cambiando reglas del juego como tasas de impuestos o algún otro instrumento que usted tenga. Entonces el otro mensaje como más general que había de acá. Así que bueno, con eso cierro este tema con el cual aprendimos de cosas específicas de la madurez de deuda pública, pero más generales sobre la inconsistencia temporal en política económica en general, ni siquiera solamente en fiscal. Y luego está el modelo con esteroides de Stock y Lucas, que como les digo, no lo vamos a cubrir en clase, pero puede ser interesante para los que hacen macro, la exposición que hacemos en el libro de ese modelo, que es bien complejo, pero hacemos un esfuerzo por explicarlo en detalle. Bueno.